Corresponde ahora la intervención de Mauricio Pozo Crespo, economista y catedrático. Fue ministro de Economía del Ecuador, actualmente es presidente ejecutivo del Grupo Conclina y Multienlace de Macroeconomía y Finanzas. Es además director del programa de MBA de la Universidad de las Américas, da cátedra en varias universidades del país. Economista Pozo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En la presentación del día de hoy he querido distribuir la misma, en primer lugar, esbozando algunas ideas básicas sobre el tema que se nos ha convocado. Me refiero a la descentralización y autonomías. Quiero hacer algunas referencias sobre el particular tomado de algunos trabajos del exterior, de otras economías, hablar un poco del tema interno y finalmente hacer algunas sugerencias sobre este proceso. Así que sobre esa base vamos a trabajar. ¿Qué podemos comentar respecto al proceso de descentralización? Algunas ideas básicas y las políticas que están involucradas en ello. En primer lugar, que esto hace referencia a una reestructura de los poderes administrativos y la transferencia de competencias. Este es un elemento que está dentro del proceso de descentralización. Está incluido aquí asimismo lo que tiene que ver con la asignación de recursos y lo que podríamos denominarse como democracia participativa. Sobre esto quiero hacer unos pocos comentarios. En primer lugar, los fondos que se transfieren del gobierno central a los gobiernos seccionales, llámense estos municipios o prefecturas, están desde el punto de vista fiscal en esta administración asignados como gastos de inversión del gobierno central. De los 8.500 millones de dólares que aproximadamente registra el presupuesto del Estado en gastos de inversión, aproximadamente a la mitad no necesariamente son gastos de inversión. Y digo esto porque de los 2.500 millones de dólares aproximadamente de asignación a los gobiernos seccionales, no todos los gobiernos seccionales utilizan estas transferencias para gastos de capital. Muchos de ellos, por no decir una mayoría importante, utilizan estos recursos para el uso de gastos operativos, es decir, gastos corrientes para su sustento diario, que obviamente aquí en el Ecuador, de experiencias donde, por ejemplo, a los gobiernos seccionales se les entrega cierto tipo de funciones y el gobierno central se compromete a través de impuestos nacionales de entregarles parte de esa recaudación por hacer el trabajo que no lo está haciendo el gobierno central, sino lo está haciendo el gobierno seccional, que es una práctica que en algunos casos se ha producido en otros países. Pero ¿qué es lo que yo quisiera mencionar sobre esto? Que la descentralización como tal, como proceso, no puede por ningún concepto desprenderse de lo que pasa en el entorno. Cuando el entorno no es del correcto, no es del adecuado, no es del propicio, muchas veces la descentralización tampoco funciona, porque a veces lo que termina pasando es que se descentralizan los problemas, las inseguridades que no puede resolver el gobierno central y termina siendo un proceso absolutamente nocivo. Un poco lo que les quiero decir es, sin un entorno adecuado, la descentralización tiene serias dificultades también de tener procesos eficientes. El segundo es, normalmente la calidad del gasto de los gobiernos seccionales es mejor que del gobierno central. Es decir, lo que destina a gastos de inversión en educación, en salud, en vialidad, en infraestructura, es un porcentaje más alto de los ingresos totales de lo que tienen, por ejemplo,
asignados el gobierno central. No solamente por el tema que les mencioné, de que están registradas partidas que no son gastos de inversión, sino gastos corrientes, como también, por cierto, está ahí incluido un rubro que le llaman gasto social corriente, que está como gasto de inversión, y son más de 2.200 millones de dólares. ¿Qué está puesto ahí, por ejemplo? Yo no lo digo, la información de finanzas que uno todavía puede recaudar, incluye, por ejemplo, las rondas sabatinas como gastos de inversión. Y yo diría que sí es de inversión, pero es de inversión para el gobierno. No es ninguna inversión, obviamente, bajo el concepto de estándar internacional que uno puede observar. Entonces, un poco a lo que quiero llegar con esto es que la calidad del gasto en los gobiernos seccionales en general es mejor que del gobierno central, y esto puede dar lugar a que sí haya o debería haber la tendencia hacia un proceso ordenado de transferencia de funciones. Dentro de esto tenemos lo que se llama también la descentralización fiscal. Esto está mucho más circunscrito al asunto de recursos públicos, y aquí tenemos, por ejemplo, lo que es intercambio de roles y responsabilidades entre el gobierno central y los gobiernos locales, las transferencias intergubernamentales, el proceso de fortalecimiento del sistema de ingresos locales. En algunos otros casos ha habido la privatización de empresas públicas. Esa palabra está absolutamente fuera del léxico actual, pero sí se utilizó en muchas partes para darle mayor eficiencia en los servicios y lo que podemos llamar como red de seguridad financiera, transparencia de recursos. Yo quiero en esto comentarles algo adicional. Cuando una persona se va a asistir en un hospital público que no tiene la capacidad económica de ir a un centro privado, lo último que le interesa es quién es el dueño del hospital. Lo que le interesa es que le den una buena atención y la atiendan de forma oportuna. Cuando va a buscar algún tipo de financiamiento crediticio, de igual forma. Cuando quiere algún tipo de asistencia para adquirir una vivienda, de igual manera. Cuando inscribe a su hijo en un centro educativo, también busca eso, busca una calidad de atención, busca oportunidad, busca un buen servicio. ¿A qué quiero llegar? Que el servicio a la comunidad se puede lograr con una buena capacidad de administración, con una buena gestión en, llámense hospitales, llámense centros educativos o cualquiera. Hemos caído, yo diría, en el extremo de creer que porque le hemos duplicado los recursos entregados a los, por ejemplo, hospitales públicos, el beneficio de las personas al ser atendidos ha llegado. Eso no es así. Lamentablemente hay un problema de gestión, de administración, no existen controles adecuados, sobre todo lo que tiene que ver con manejo de pacientes hospitalizados. Les voy a dar un simple ejemplo. Los hospitales grandes públicos a nivel nacional, no todos, pero una buena mayoría, tienen un tiempo de permanencia por paciente de alrededor de 12, 13 días. El tiempo de permanencia por paciente en un hospital privado de similar nivel de complejidad es de aproximadamente 3 días. Si se mejorara los sistemas de eficiencia de rotación de camas, podríamos atender a 3 personas más por cada cama de hospital público del país. Y eso no requiere plata, eso requiere gestión y administración. Le estoy dando solo un ejemplo de los muchos que se pueden derivar de una mejor gestión. Y muchas veces la gestión no va por el lado de la concentración, la gestión va por el lado de la desconcentración, de la entrega a entidades descentralizadas que lo puedan hacer, o inclusive de la concesión, donde el Estado no pierde la propiedad, pero tiene la posibilidad de dar un mejor servicio al usuario final. Entonces, estos son temas que muchas veces no están considerados dentro de la entrega de recursos. Se piensa que como ahora hay más plata porque el petróleo está más alto y hay que entregarle más plata, las cosas van a mejorar. Y lamentablemente muchas veces termina siendo plata que se pone en un saco roto y no llegan los beneficios donde tienen que llegar.